RJ입니다. Hola ARMYs, una ridícula de Jin les da la bienvenida. Qué difícil fue elegir 21 momentos de todo un año cargado de momentos Nanjing, pero espero haber hecho una buena elección. Puesto número 21. Creo que estarán de acuerdo conmigo que fue muy conmovedor ver a Seokjin dándole su autógrafo a Namjoon y luego salir corriendo tímido, pero además ver la hermosa sonrisa que le provoca a Namjoon. Yeah, got it. Oh, even like other musicians, you mean? Okay. Autograph. Just got an autograph. Puesto número 20. Una de las presentaciones más memorables de Permission to Dance, sin lugar a duda, fue en la que Namjoon sorprende a Seokjin al verlo muy cerca de él. Y además la forma tan linda que Namjoon se lo lleva abrazándolo por la espalda. Puesto número 19. Este año Namjoon no perdió la oportunidad de colocar su mano en el hombro de Seokjin, acariciar su espalda o sencillamente abrazarlo cariñosamente. Puesto número 18. Cumpleaños de Namjoon. Este año Seokjin se hizo presente con un regalo muy especial para Namjoon. Y durante su V-Live de cumpleaños, Namjoon no pudo contener la emoción al mostrarnos la bicicleta que le regaló Seokjin. 진영이, Jin got me a bicycle and it's so kanji. Puesto número 17. El cumpleaños de Seokjin. Nuestro precioso Worldwide Handsome celebró su cumpleaños junto a ARMY en el concierto Permission to Dance en Los Ángeles. Y al cantarles todos cumpleaños feliz, Namjoon canta a toda voz: ¡Feliz cumpleaños, mi Jin! Puesto número 16. En el Room 148, los chicos debían decorar una habitación en su totalidad y nuestro precioso Namjin decidió armar juntos los muebles. Y mientras trabajan, la escena parece sacada de un drama, gracias a la música de fondo. Puesto número 15. Otro momento Namjin que sin duda nos hizo pensar en la escena de un drama, sin lugar a duda fue en la que Namjoon corre hacia Seokjin y le coloca su chaqueta en los hombros. 기분나요? 아우 정말 아주 그냥 대단한 경기네요. 자, 대망의 결승전. 결승전 룰은 근데 잠깐만 시작할 때 인중이 키가 비싸. Puesto número 14. La segunda temporada de BTS Indie Sub nos trajo muchos momentos Namjin. 누나 지금 국수 나왔습니다, 손님. 감사합니다. 잘 섞어 먹어. 맛있겠다. 잘 먹게요. Pero el más memorable para mí fue escuchar a Seokjin decir: creo que necesitamos una mezcla entre Namjoon y yo. A veces pienso en Namjoon cuando descanso. 근데 나는 진짜 남준이랑 나랑 반만 섞여야 된다고 봐. 나도 가끔 쉴 때 남준이 생각 들거든. Puesto número 13. Honestamente no sé qué amo más de este momento. Si ver cómo Seokjin se echa sobre Namjoon para alcanzar su bebida, o la frescura de Namjoon que continúa platicando como si nada. 청소년 영화 같은 거 보면 이 색 많이 나와요. 아 그래요? 진짜 노랗다. 그러니까 센 노래. 아 저도 깜짝 놀랐습니다.
Puesto número 12. El V-Live del Nanjing junto a Mochi. Ya sean solos o acompañados, el Nanjing siempre nos regala hermosos momentos. Pero ver a Seokjin pidiéndole a Namjoon que le diera de comer y Namjoon accediendo fue de lo más divertido. 남주야 진짜 니한테 하고 싶은 얘기 있었는데 나 이거 좀 먹여줘. 오케이 먹어줄게. 나올 뻔했어. Puesto número 11. En el Room 131, nuestro amado Nanjing compite para ver quién cae al agua primero. Pero claramente ninguno golpea al otro lo suficientemente fuerte para hacerlo caer. Entonces Namjoon termina el juego abrazando a Seokjin para que ambos caigan a la piscina. Puesto número 10. El Festa siempre nos trae hermoso contenido Nanjing y este año no podía ser la excepción. Primero regalándonos unas hermosas fotos del Nanjing en su unidad con Jimin y Tae. Y luego la revelación de cómo obtuvimos estas inolvidables fotos, donde Seokjin abraza a Namjoon por la espalda y no lo suelta ni cuando están dando las indicaciones. 뒤에서 그쵸. 이렇게 약간 위치에서 놓고. Puesto número 9. En el Winter Pageant, los chicos escucharon un mensaje grabado por uno de los miembros. Y en el turno de Seokjin, su mensaje fue grabado por Namjoon, que concluye diciendo "Te amo", provocando que todos estallen en risas. Pero Seokjin comenta: "Fue conmovedor". 얼마 했는데? 감자 아니나 감자. Puesto número 8. Namjoon solicitándole a Seokjin que le dijera que es guapo y Seokjin diciendo lo gustoso: "Oh Namjoona, eres muy guapo". 야 남준아 너는 참 잘생겼다. 야 단순하네. 기분 좋네. Además, cuando los demás miembros le dicen también a Namjoon que es guapo, Seokjin los detiene de inmediato comentando: "No hace falta que lo digan ustedes, él quería que lo dijera yo". Y repite: "Namjoona, eres muy guapo". 니들한테 필요가 없어. 나한테 듣고 싶대잖아. 야 남준아 잘생겼다. 고맙다. Puesto número 7. En el programa Tokopedia, la presentadora le pregunta a Namjoon: ¿cuál miembro es tu fuente de inspiración? A lo que Namjoon responde: "Honestamente tengo mucha inspiración cuando miro la cara de Jin Hyun". A lo que Seokjin afirma: "Así es". 사실 이제 진영의 얼굴을 볼 때마다 굉장히 많은 영감을 받아요. 맞지. Puesto número 6. En Wired, mientras respondían a la pregunta ¿quién es el líder de BTS?, los chicos hablan de lo inteligente y amable que es Namjoon, mientras que Seokjin recalca que es muy fuerte. Our leader is very smart and very kind. Oh yeah, very very strong. Además, en Vanity Fair, al preguntar Namjoon ¿cuál es mi mayor atributo?, Seokjin respondió de inmediato: "Hot body", es decir, un cuerpo candente o caliente. What is my best feature? 너무 많아서. 그렇긴 하지. 근데 이제 본인이 생각하는 hot body. Puesto número 5. Es bastante común ver al Namjin compartiendo ropa o algún accesorio. Sin embargo, fue una grata sorpresa para todas las Namjinistas
ver a nuestro precioso Namjoon usando anillos de pareja en el programa de Late Late Show. Puesto número 4. Namjoon en el concierto Permission to Dance on Stage, actuando como todo un ARMY, solicitando agarrar la mano de Seokjin mientras interpretaba Stay. Además, Namjoon envió a todas las namjinistas al suelo cuando se colocó a los pies de Seokjin, provocándole una tímida sonrisa. Puesto número 3. También en el concierto Permission to Dance on Stage, el Namjoon nos derritió el corazón retirando una pelusa en el rostro de Cookie. 이제 어쩐지 간지럽더라. 뭐예요? 전화 안 붙었어요? Que acto seguido se convirtió en un momento totalmente Namjoon, con Seokjin retirando una pelusa en el rostro de Namjoon, regalándonos unas hermosas miradas y sonrisas cómplices. 멋이 붙었어요. 아, 넌 붙었어. 일로 와. 형도 붙었네. 근데 이거 좀 멋있으니까 하면 어떡해요? 괜찮냐? 그래도요? 자, 멘트 좀 할게요. Puesto número 2. Desde el lanzamiento de Border, nuestro precioso Seokjin hizo prometer a Namjoon que realizarían un V-Live juntos. 남준이와 둘이 수다 떠는 V앱을 하도록 하겠습니다. 약속! 남준 씨, 약속! 약속. 오케이. Y desde ese día, todas las namjinistas estuvimos atentas de la llegada del V-Live del Namjoon, que arrancó con ellos diciendo que su saludo oficial es Namjin. 우리 원래 구호 뭐였지? Nam. 진이에요. Pero sin lugar a duda, lo más memorable de este V-Live fue escuchar a Seokjin decir que sus padres son mejores amigos y Namjoon confirmando que son bastante cercanos. 저희 아버지랑 좀 TMI를 발설하자면 저희 아버지랑 남준이 아버지랑 베프예요. 좀 친해요. Además, por poco nos provocan un infarto al revelarnos que pasan juntos unos 360 días del año. 두 분이서 진짜 저랑 제가 남준이 만난 것만큼 만나요. 저희 365일 중에 한 360일 같이 있거든요. 저희 아버지들도 그런 것 같아요. Antes del puesto número 1, quiero agradecerles por acompañarme durante todo este año y desearles un 2022 lleno de salud, bienestar y felicidad. Y por favor, déjenme en los comentarios su momento favorito del Namjoon en este año que termina. Me encantará leerlo. Puesto número 1. Creo que estarán de acuerdo conmigo que la sesión del Namjoon en el Season Greeting 2021 fue espectacular. Pero definitivamente lo más memorable fue cuando Seokjin le preguntó a Namjoon: ¿saldrías conmigo si usara algo como esto todos los días? Y Namjoon respondiera: saldría contigo, pero no hablaría contigo. 입고 다니면 같이 놀아줄 거예요? 뭐라면 주죠. 오케이. 얘기는 안 하죠. 오케이, 거기까지만 할게요. Y el comentario destacado del video anterior nos dice: el Namjoon mostrando su cercanía desde antes de su debut. Me duele que hayan contraído ese horrible virus, pero me hace pensar que estaban juntos aunque digan que no es así. Es demasiada coincidencia. Mentiría si digo que no lo pensé, pero lo más importante es que tengan una pronta recuperación. Muchas gracias por tu comentario.
Si les gustó, dejen una manito arriba y suscríbanse para un 2022 con más contenido Nanjing. 아직도 여전히 난 손키스를 하네요.